El olor no era a jazmín, ni a azahar, ni a los geranios que adornaban el balcón de su niñez. Era un olor seco, casi metálico, que a los 62 años de Jaime todavía le perforaba el recuerdo. El aroma dulzón y persistente del tabaco de hebra rubia barato, el que fumaban los estibadores en el puerto de Huelva y el que, por alguna razón que su mente se negaba a procesar, su difunta madre había detestado con tanta vehemencia. Jaime se encontraba solo en su ático de Madrid, con una carta descolorida de 1971, que acababa de encontrar en un viejo baúl, y la punzada en el pecho no era por la tinta desvaída, sino por esa oleada olfativa que el cerebro, caprichoso y cruel, había invocado. La carta, escrita en un papel áspero de carta de un estanco de segunda, no llevaba firma, solo una fecha y una única línea, escrita con una caligrafía apasionada que él reconocería hasta en la oscuridad. Los ecos de la Giralda no mienten. Nos veremos donde el río se besa con el mar. Jaime cerró los ojos. La Giralda, el Guadalquivir, Sevilla, 1965. Sevilla, 1965. La ciudad era un relicario de mármol y sombra. Las tardes se extendían con una lentitud sofocante, marcadas por el toque de las campanas y la presencia ineludible de la Guardia Civil en la Plaza Nueva. Jaime tenía 20 años y estudiaba Derecho por obligación familiar. Su destino ya estaba escrito en el pergamino social de la España franquista: un buen matrimonio, un puesto de prestigio en el bufete de su tío y la perpetuación de la tradición. Él era un joven impecablemente vestido, con el cabello cortado al estilo militar que exigía la época y una obediencia ciega a las normas no escritas de la sociedad sevillana. Su vida era una fórmula precisa, y él era el alumno más aplicado de su propio destino. Pero hasta la fórmula más perfecta tiene una variable inesperada. La variable se llamaba Elena de la Vega. Jaime la conoció una tarde de primavera en un lugar que era en sí mismo un acto de pequeña rebelión: la librería del viejo Don Pablo, una madriguera polvorienta cerca del Arenal que olía a papel antiguo y a censura disimulada. Jaime había ido a buscar un texto sobre derecho civil romano, pero se encontró inmerso en un círculo de jóvenes universitarios que, en voz baja y con las cortinas corridas, debatían sobre poetas prohibidos y filósofos alemanes. Elena no debatía. Elena leía. Estaba sentada sobre una pila de libros, con la luz filtrándose por una rendija e iluminando el perfil obstinado de su rostro. Llevaba el pelo recogido con un pañuelo de vivos colores, algo inusualmente moderno para la época, y sus ojos, de un marrón casi negro, no reflejaban sumisión, sino la chispa de una inteligencia feroz. Leía un poema de Miguel Hernández en voz baja, pero cada sílaba resonaba como un grito sofocado. La pasión en su voz era tan palpable que hizo que a Jaime, criado en el temor de Dios y el respeto al régimen, se le secase la garganta. Cuando terminó, el silencio en el pequeño sótano fue absoluto. Elena levantó la vista y sus ojos se posaron directamente en Jaime, el intruso, el joven de traje y corbata que representaba todo lo que ellos estaban desafiando. ¿Y usted, caballero?, preguntó, con un tono que no era ni amable ni hostil, sino simplemente desafiante. ¿Qué opina de los versos que piden pan y libertad? El mundo de Jaime, ordenado y predecible, se resquebrajó. Nunca le habían preguntado qué opinaba, siempre se le había dicho qué debía creer. Tragó saliva, sintiendo que los ojos de toda la sala y de la misma Inquisición estaban sobre él. Opino, dijo, con una voz que sorprendió incluso a sí mismo por su firmeza, que la verdad, aunque peligrosa, no necesita permiso para existir. Una sonrisa diminuta, rápida como el aleteo de un colibrí, cruzó el rostro de Elena. Ese instante, el cruce de esas miradas cargadas de electricidad en un sótano oscuro y prohibido de Sevilla, fue el verdadero inicio de la historia. Fue el momento en que Jaime, el futuro abogado,
decidió conscientemente caminar hacia el incendio, sabiendo que las cenizas lo cambiarían para siempre. A partir de ese día, Elena se convirtió en su obsesión. Sus encuentros se hicieron clandestinos, envueltos en la disciplina de la mentira que la dictadura obligaba a practicar. No se veían en cafés o tertulias, sino en los rincones olvidados de la ciudad, en los jardines de Murillo al anochecer, donde el aroma del naranjo cubría sus susurros, bajo los arcos deteriorados de la muralla de la Macarena y, sobre todo, en el patio de banderas, a los pies de la Giralda, el faro silente que vigilaba sus besos robados. Elena le abrió un mundo que iba más allá del derecho civil y las noticias de la prensa oficial. Le enseñó a ver la España que existía bajo la pátina del nacionalcatolicismo. La España hambrienta de cultura, de justicia y de aire. Ella era una activista, una lectora voraz, una mujer que no se conformaba con ser una buena esposa, sino que soñaba con ser una buena ciudadana. Y Jaime, el estudiante modelo, se enamoró de su fuego, de esa temeraria valentía que lo hacía sentir vivo por primera vez. En agosto de 1966, el idilio alcanzó su primer gran clímax y su primera gran amenaza. Una noche, mientras paseaban por el Paseo de Colón, Elena le contó su secreto, el secreto que la hacía diferente, peligrosa y maravillosamente única. Jaime, dijo, deteniéndose junto a un viejo kiosco de flores. Mi familia no es lo que parece. Mi padre fue teniente coronel republicano. Murió en el exilio en Tánger. Yo he crecido con una causa, y esa causa está aquí, bajo mis pies. La semana que viene, un grupo de nosotros va a hacer algo que va a incomodar mucho a las autoridades. Algo que va a gritar la verdad a la Plaza Nueva. Jaime sintió un escalofrío que no era del fresco nocturno. Si lo que ella tramaba salía mal, no solo Elena estaría en peligro, sino él, el hijo del notario, el prometido del decoro, por el simple hecho de estar a su lado. El amor y el destino familiar, el coraje y el miedo se enfrentaron brutalmente en el silencio de aquella noche. Él podía elegir la seguridad, la vida fácil, el olvido, o podía elegir a Elena, y con ella, la ceniza, el riesgo y un futuro tan incierto como el mar. ¿Qué vas a hacer, Elena?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ella no respondió con palabras, sino con un gesto que Jaime jamás olvidaría. Sacó un paquete de tabaco de hebra rubia barato, ese tabaco fuerte y vulgar que su madre odiaba, y encendió un cigarrillo con una cerilla que iluminó por un instante la determinación implacable de su rostro. El aroma dulzón de ese humo, el mismo que le había invadido el ático en Madrid 56 años después, selló el juramento y la promesa de un arrepentimiento que Jaime tardaría décadas en comprender en toda su terrible magnitud. Jaime pasó la siguiente semana en un estado de nerviosismo febril que contrastaba cruelmente con la calma académica que debía aparentar en la Facultad de Derecho. El paquete de tabaco de hebra rubia que Elena había encendido aquella noche se había convertido para él en el símbolo de su elección y su perdición inminente. La amenaza no era abstracta. El ambiente de Sevilla, pese a su aparente placidez bajo el sol de verano, estaba cargado de una tensión política subterránea. El control del régimen era omnipresente y cualquier acto de disidencia era castigado con una severidad que dejaba cicatrices que duraban generaciones. Su padre, don Fernando, un notario respetado y pilar del orden social, notó la distracción de su hijo. «Jaime», le increpó una mañana en el comedor, mientras leía la prensa bajo el retrato severo de su abuelo. «Tu atención está dispersa. Te pregunto por la propiedad de los Valenzuela y me respondes con diatribas filosóficas. Necesitas centrarte. La familia espera grandes cosas de ti. No permitas que las distracciones juveniles te desvíen del camino que te hemos trazado». La presión de la expectativa familiar era un yugo pesado, tejido con siglos de tradición y honor. Jaime no podía decirle a su padre que la distracción tenía nombre, ojos oscuros
y la intención de distribuir propaganda antifranquista en el corazón de la ciudad. El plan de Elena, según le había revelado en susurros bajo el puente de Triana, era simple y temerario. Un grupo de estudiantes y obreros iba a distribuir panfletos con críticas directas a la política económica y social del régimen, aprovechando la salida masiva de la Misa Mayor. El panfleto, titulado El lamento del olivo, era de una contundencia brutal. El objetivo no era solo informar, sino también medir la reacción de la población y de la policía. Jaime, el joven que hasta hacía poco solo había leído los códigos legales aprobados, se encontró inmerso en la logística de la rebelión. «Necesitamos papeles que parezcan oficiales», le dijo Elena, mientras ambos se reunían en un estudio abandonado cerca de la maestranza que servía de imprenta clandestina. El lugar era estrecho, oscuro, y olía fuertemente a tinta y adrenalina. Documentos con sellos de apariencia creíble para disfrazar el mensaje. Nadie se atreve a abrir algo que parece venir del gobierno civil. Y aquí es donde la vida de Jaime, el futuro abogado del sistema, se cruzó irrevocablemente con la de Elena. Gracias a su acceso al bufete de su tío y a su conocimiento de la burocracia, Jaime pudo conseguir papel timbrado y, lo más peligroso, una réplica casi perfecta de un sello oficial de la jefatura provincial, supuestamente para autentificar unos documentos de herencia. La noche antes de la acción, Jaime se encontró con Elena en el Callejón del Agua, en el barrio de Santa Cruz. La luz de la luna apenas penetraba, y el aire estaba denso con la promesa y el peligro. «Esto es demasiado arriesgado, Elena», le susurró Jaime, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Le entregó la pequeña pieza metálica, que era la falsificación del sello. El frío contacto del metal en su mano fue un recordatorio físico de que acababa de cometer un crimen de Estado. Elena tomó el sello y lo guardó junto a su pecho, bajo su blusa. «El riesgo es el aire que respiro, Jaime. Es el precio de la dignidad. Si esto funciona, se sabrá en Madrid, en Barcelona, incluso en el exilio». Se abrazaron con una desesperación silenciosa. Él olía a colonia cara y a miego. Ella olía al tabaco y a la tinta fresca de la imprenta. En ese abrazo, Jaime le hizo una promesa que más tarde le costaría más que la libertad. «No importa lo que pase. Mañana, si todo sale mal, yo estaré allí. Me responsabilizaré». Elena se separó, sosteniendo su rostro entre sus manos. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y una tristeza profunda, como si ya pudiera ver el futuro sombrío. «No, Jaime, tú no. Tu vida es importante y no puedes sacrificar tu futuro por un puñado de papeles. Me basta con saber que estás conmigo, en espíritu. Mañana, tú tienes que estar lejos, o al menos parecerlo». Al día siguiente, un domingo, Sevilla era un hervidero de gente vestida de fiesta para la Misa Mayor. Siguiendo las instrucciones de Elena, Jaime se posicionó en un café elegante en la Avenida de la Constitución, lejos del epicentro de la acción, fingiendo leer un periódico económico. Observaba el ir y venir de la gente, las familias, los turistas y, lo más importante, los ojos vigilantes de la policía secreta. De repente, a la salida de la catedral, un revuelo. No fue un grito, sino una lluvia de papel. Cientos de folletos cayeron sobre la multitud, volando por encima de las cabezas y las mantillas. El lamento del olivo se esparcía como una plaga de verdad en medio del ritual de la mentira. La reacción fue inmediata y violenta. Los agentes de la Brigada Político-Social BPS, vestidos de civil, emergieron de la multitud como fantasmas. Gritos, confusión, y entonces el sonido inconfundible y aterrador de un silbato de policía y el golpeteo de las porras. Desde su mesa, Jaime vio a Elena. Estaba cerca de la esquina de Sierpes, intentando dispersar a la gente para que otros pudieran huir. Pero fue demasiado lenta. Un hombre alto, con un traje oscuro y la mirada fría, la interceptó. Era el inspector Ruiz, conocido en los círculos universitarios como el Sombra. El pánico se apoderó de Jaime.
su promesa, su juramento de estar allí, clamaba en su conciencia. Estuvo a punto de levantarse, estuvo a punto de correr hacia el tumulto, hacia la policía, hacia Elena. Pero en ese instante crucial, un pensamiento glaciar lo detuvo. Si intervenía, no solo se arruinaría a sí mismo, sino a su familia, a la reputación de su padre, al legado que Elena había jurado proteger. Vio la mano brutal del inspector Ruiz agarrar el brazo de Elena. Ella se revolvió, con el pañuelo resbalando de su cabello, revelando un rostro de una belleza desesperada. Jaime no se movió. Permaneció sentado, con el periódico temblando en sus manos. Observó cómo se llevaban a Elena, la amada, la causa, la variable de su vida, arrastrada por el orden que él estaba destinado a defender. Ella, justo antes de ser metida en un coche negro sin distintivos, giró la cabeza. Por un segundo fugaz, sus ojos se encontraron. En esa mirada no había reproche ni condena, sino una profunda tristeza. Era la mirada de alguien que entiende el miedo, pero que ya ha cruzado el umbral del sacrificio. Era, sin que Jaime lo supiera entonces, la semilla de su arrepentimiento, sembrada en un momento de cobardía. Al ver el coche desaparecer, Jaime no sintió alivio por su seguridad, sino una náusea helada. Había elegido el Código Civil sobre el Código del Corazón. Había salvado su vida, pero había perdido su alma. Y el aroma del tabaco de hebra rubia, que había quedado flotando en el aire de la avenida, le pareció el incienso de su propia traición. La detención de Elena de la Vega resonó en los círculos universitarios sevillanos con un escalofrío de advertencia. Para Jaime fue un desastre de proporciones íntimas y profesionales. La noticia, aunque silenciada en la prensa, corrió como la pólvora en los salones de la alta sociedad, que no tardó en vincular a Elena con el comunismo internacional y la agitación social. Jaime se encontró atrapado en la peor de las pesadillas, la inacción. No podía preguntar por Elena, no podía visitarla y, lo más doloroso, no podía confesar la verdad de su implicación sin destruir a su familia. Su silencio se convirtió en una carga física. Dejó de dormir, las noches eran un tormento de imágenes repetidas. El rostro de Elena al ser arrastrada y el frío sello metálico en su mano. El inspector Ruiz, el Sombra, era conocido por su eficacia brutal. Si Elena era interrogada correctamente, no tardaría en revelar los detalles de la imprenta clandestina y, peor aún, el origen de los documentos falsificados. Jaime sabía que tenía que actuar, no por Elena, sino para proteger la única parte de la verdad que la policía no debía conocer, la implicación del hijo del notario. El único camino que se le abrió fue el de la élite que tanto despreciaba a su amada. Se acercó a su tío, don Ricardo, el poderoso abogado del bufete y amigo personal de altas autoridades en el gobierno civil y la Capitanía General. Una tarde, en el reservado de un club privado, Jaime abordó a su tío con una frialdad y una inteligencia que sorprendió al veterano jurista. «Tío Ricardo», comenzó Jaime, con una voz que sonaba extrañamente ajena, «necesito que investigues un nombre, Elena de la Vega, detenida el domingo por subversión, pero no por ella, sino por un cliente del bufete, el señor Guzmán, cuya hija ha caído en las mismas amistades peligrosas». Ricardo le miró por encima de sus gafas de montura de oro. «¿Una treta, Jaime? Pareces demasiado nervioso por la hija de un cliente de segunda fila». «Es un asunto delicado, tío. El señor Guzmán teme que, si el caso llega a mayores, revelen nombres de figuras importantes que, por negligencia, permitieron que sus hijos se mezclaran con esa escoria. Podría salpicar a la jefatura. Necesitamos detener la investigación antes de que el Sombra abra la boca». Jaime había usado la única moneda de cambio real en la España de Franco, el miedo al escándalo en las élites. Si se insinuaba la posibilidad de que la investigación de la BPS pudiera exponer la negligencia o la tibieza ideológica de las familias poderosas, el gobierno civil actuaría para cortar la cabeza del problema. Don Ricardo, intrigado y oliendo una oportunidad de ganar influencia, accedió.
Los días siguientes fueron una tortura administrativa para Jaime. Utilizó su conocimiento de las leyes y los procedimientos para guiar a su tío. La estrategia era doble. Desviar la pista de los materiales. Sembraron la información de que el papel timbrado había sido robado de un archivo municipal, quitando la sospecha del bufete. Minimizar la causa. Convencieron a Ricardo de usar sus contactos para asegurar que la causa contra Elena y el resto de los detenidos se tratase como un delito menor de orden público y no como un crimen de alta traición, lo que implicaría un consejo de guerra. Jaime no dormía. Se convirtió en un fantasma que se movía por los juzgados. Su esfuerzo no era para liberar a Elena, sino para evitar que, bajo tortura, ella revelara la verdad sobre el sello. Finalmente, su estrategia dio fruto. Una semana después de la detención, don Ricardo lo llamó a su despacho. «Buen trabajo, Jaime. Has demostrado tener la cabeza fría de un jurista. El asunto de la Vega está zanjado. O casi. He conseguido que la jefatura intervenga. Considerarán que la detención fue una advertencia suficiente, una muestra de fuerza necesaria. No habrá consejo de guerra, pero la muchacha y sus amigos recibirán una condena administrativa, el destierro». Jaime sintió un golpe helado. ¿Destierro? ¿A dónde? A un lugar lejos de la influencia universitaria, lejos de Sevilla. La obligarán a salir de la provincia y estará bajo vigilancia, por supuesto. Es la única forma de garantizar que el Sombra cierre el expediente sin hacer preguntas incómodas que puedan llegar a la cúpula. Está siendo trasladada hoy mismo a una pequeña localidad en el norte de Extremadura, lejos de todo. Su padre, el antiguo republicano, será su tutor formal. No podrá salir de ahí hasta dentro de 5 años. 5 años. 5 años de exilio, de silencio forzado. El castigo era cruel, pero era preferible a la prisión. Jaime, abrumado por el alivio de haber salvado su propio pellejo y la vergüenza de haber condenado a su amada al ostracismo, no pudo evitar la última pregunta, la que definía su arrepentimiento. ¿Pude visitarla? Don Ricardo se rió. Un sonido seco y ajeno. Ni se te ocurra, muchacho. Su expediente es tóxico. El Sombra te vigilaría. Además, ¿por qué querrías? Esa mujer es un problema político. Una vez fuera de Sevilla, la olvidarás. Cásate con la hija del coronel como estaba previsto y retoma tu vida. Este es el precio de la paz, Jaime. Lo has pagado con inteligencia y sigilo. Esa tarde, Jaime fue a su lugar secreto, el patio de banderas bajo la Giralda. El sol se ponía, tiñendo el cielo de una melancolía ardiente. Sacó la pequeña pieza metálica, el sello falsificado que había usado para ayudarla y que luego había usado para salvarse a sí mismo, y la tiró con todas sus fuerzas a un matorral oscuro. Se fue de ahí con la certeza de que había salvado su carrera y la de su familia, pero también se fue con el conocimiento amargo de que al elegir el silencio y la conveniencia, había renunciado a la única persona que había visto su verdad. Mientras se alejaba, una ráfaga de viento trajo consigo el aroma penetrante, casi amargo del tabaco de hebra rubia que se había quedado adherido a sus ropas. No era el humo de un cigarrillo, era el olor a su traición, un fantasma que lo seguiría durante décadas. Elena se había ido al destierro, y Jaime se había condenado a sí mismo al exilio emocional. El destierro de Elena marcó el inicio de una doble vida para Jaime. Por fuera, se convirtió en la encarnación del éxito y el decoro. Aceptó la voluntad familiar y en 1968 se casó con Inés de Fuentes, una mujer de su clase, heredera de una de las casas más antiguas de Jerez. El matrimonio fue una alianza estratégica de apellidos y capital, bendecido por la iglesia y el régimen y admirado en todos los círculos. Jaime se integró en el bufete familiar con una eficiencia fría. Se especializó en derecho mercantil y urbanístico, áreas que, bajo el desarrollismo de la época, generaban fortunas incalculables. Manejaba transacciones de tierras en la costa, recalificaciones y contratos con una destreza que pronto lo hizo indispensable para su tío. Era un hombre con un destino brillante y predecible, pero su interior era una casa vacía. La fachada de su vida era tan impecable como el traje de lana que vestía y tan carente de vida como el mármol del panteón familiar.
Inés era una esposa funcional, educada para la sumisión y la administración social. Había afecto, pero no había fuego, ni conversaciones subversivas en sótanos, ni la promesa del riesgo. Jaime había elegido la seguridad y ahora estaba pagando el precio, el tedio existencial. Cada mañana, al anudarse la corbata frente al espejo, el reflejo del hombre de éxito le devolvía la imagen del joven que no se había levantado de la silla en el café de la Avenida de la Constitución. El aroma del tabaco de hebra rubia barato se había disipado de su ropa, sustituido por el olor a dinero nuevo y a economía cara. Pero el arrepentimiento era un fantasma que se había instalado en su pituitaria, un recordatorio químico de la traición. Extremadura Profunda, 1967. Mientras Jaime consolidaba su posición en Sevilla, Elena languidecía, o eso creía él, en Villanueva de la Serena, un pueblo remoto y polvoriento de Extremadura, bajo la atenta, aunque disimulada, vigilancia de la policía local. Oficialmente estaba ahí para cuidar de su padre enfermo, el teniente coronel republicano. Pero Elena no había cambiado. El destierro no era un castigo, sino una trinchera. La sorpresa histórica de la que Jaime no tenía idea se revelaba en la geografía del exilio. Villanueva no era solo un pueblo agrario, era un centro con profundas cicatrices de la guerra civil. Su padre no la había traído ahí al azar. El coronel, antes de morir, le confió a Elena la misión secreta de su vida: recuperar la memoria. La Extremadura rural había sido escenario de una represión brutal durante y después de la guerra. En la finca abandonada donde se alojaban, Elena descubrió que su padre había estado en contacto con una red de exiliados y académicos que, con gran riesgo, intentaban documentar las fosas comunes y los crímenes de guerra cometidos en la zona. La misión de Elena no era la militancia panfletaria de Sevilla, sino algo más profundo: la arqueología de la memoria. En 1969, a través de contactos crípticos y viajes furtivos a la cercana frontera portuguesa, Elena recibió una serie de documentos antiguos y un mapa militar de antes de la guerra. Los documentos no hablaban de política actual, sino de un evento histórico de 1937, una escaramuza en la zona de la Sierra de Huelva, cerca del estuario del Guadalquivir, donde el río se besa con el mar, donde una unidad republicana había escondido algo de incalculable valor antes de ser masacrada. Este algo no era oro ni armamento, sino el archivo personal de un alto líder republicano, un conjunto de cartas y diarios que demostraban la participación de ciertas figuras de la alta sociedad sevillana, figuras que ahora eran pilares del régimen, en actividades de espionaje para el bando sublevado, mucho antes del alzamiento. En otras palabras, contenían la prueba de la traición original. La detención de Elena de la Vega resonó en los círculos universitarios sevillanos con un escalofrío de advertencia. Para Jaime fue un desastre de proporciones íntimas y profesionales. La noticia, aunque silenciada en la prensa, corrió como la pólvora en los salones de la alta sociedad, que no tardó en vincular a Elena con el comunismo internacional y la agitación social. Jaime se encontró atrapado en la peor de las pesadillas, la inacción. No podía preguntar por Elena, no podía visitarla y, lo más doloroso, no podía confesar la verdad de su implicación sin destruir a su familia. Su silencio se convirtió en una carga física. Dejó de dormir. Las noches eran un tormento de imágenes repetidas. El rostro de Elena al ser arrastrada y el frío sello metálico en su mano. El inspector Ruiz, el Sombra, era conocido por su eficacia brutal. Si Elena era interrogada correctamente, no tardaría en revelar los detalles de la imprenta clandestina y, peor aún, el origen de los documentos falsificados. Jaime sabía que tenía que actuar, no por Elena, sino para proteger la única parte de la verdad que la policía no debía conocer: la implicación del hijo del notario. El único camino que se le abrió fue el de la élite que tanto despreciaba a su amada. Se acercó a su tío,
don Ricardo, el poderoso abogado del bufete y amigo personal de altas autoridades en el gobierno civil y la Capitanía General. Una tarde, en el reservado de un club privado, Jaime abordó a su tío con una frialdad y una inteligencia que sorprendió al veterano jurista. «Tío Ricardo», comenzó Jaime, con una voz que sonaba extrañamente ajena, «necesito que investigues un nombre, Elena de la Vega, detenida el domingo por subversión, pero no por ella, sino por un cliente del bufete, el señor Guzmán, cuya hija ha caído en las mismas amistades peligrosas». Ricardo le miró por encima de sus gafas de montura de oro. «¿Una treta, Jaime? Pareces demasiado nervioso por la hija de un cliente de segunda fila». «Es un asunto delicado, tío. El señor Guzmán teme que, si el caso llega a mayores, revelen nombres de figuras importantes que, por negligencia, permitieron que sus hijos se mezclaran con esa escoria. Podría salpicar a la jefatura. Necesitamos detener la investigación antes de que el Sombra abra la boca». Jaime había usado la única moneda de cambio real en la España de Franco, el miedo al escándalo en las élites. Si se insinuaba la posibilidad de que la investigación de la BPS pudiera exponer la negligencia o la tibieza ideológica de las familias poderosas, el gobierno civil actuaría para cortar la cabeza del problema. Don Ricardo, intrigado y oliendo una oportunidad de ganar influencia, accedió. Los días siguientes fueron una tortura administrativa para Jaime. Utilizó su conocimiento de las leyes y los procedimientos para guiar a su tío. La estrategia era doble. El año 1971 era la cúspide de la España del desarrollo. Jaime, recién ascendido a socio y con una esposa elegante que presidía cenas de caridad, se encontraba, paradójicamente, al borde del colapso. La nota de Elena, ese trozo de papel áspero con el críptico mensaje, se había convertido en un peso de plomo en su bolsillo. Los ecos de la Giralda no mienten. Nos veremos donde el río se besa con el mar. El mensaje era una clara convocatoria al estuario del Guadalquivir, en la provincia de Huelva, el mismo lugar que Elena había estado investigando durante su exilio en Extremadura. Jaime sabía que si ella lo había convocado, era por algo que iba más allá del romanticismo. El reencuentro no sería un abrazo apasionado, sino una entrega de responsabilidades. La logística de la huida temporal fue complicada. Tuvo que inventar un caso urgente y confidencial de adquisición de tierras costeras en la desembocadura del Odiel para una supuesta corporación suiza. Esta coartada le daba acceso a Huelva y justificaba su ausencia. Le dijo a Inés que era un negocio que podía asegurar el futuro económico de la firma y que requería discreción absoluta. Inés, entrenada para no hacer preguntas sobre los negocios turbios, aceptó con la frialdad esperada. El viaje, sin embargo, fue un tormento. Condujo su flamante Mercedes negro por carreteras secundarias, dejando atrás la imponente silueta de la Giralda. El contraste entre su vida actual y la imagen de la mujer que iba a encontrar era abrumador. Iba en busca de la verdad y de la pasión que había sacrificado. Y ambos eran ilegales. Llegó a la provincia de Huelva al atardecer. El lugar que Elena había marcado en su mensaje era una antigua casa de pescadores abandonada cerca de las marismas, en la orilla del Tinto, donde el río, teñido de un rojo mineral, se funde con el Odiel para formar el vasto estuario que desemboca en el Atlántico. Era un paisaje desolado y misterioso, de una belleza brutal. Jaime dejó el coche de lujo escondido entre los pinos y caminó hasta la casa. El aire olía a sal, a barro húmedo y a historia oxidada. Elena estaba ahí. Habían pasado 5 años, pero el impacto fue inmediato y devastador. Ya no era la universitaria rebelde, era una mujer. Su rostro estaba marcado por el sol y la fatiga, pero sus ojos oscuros conservaban la misma intensidad, quizás aumentada por el peso del conocimiento. Su ropa era austera, práctica, sin el glamour sevillano. Olía a tierra y a tabaco de hebra rubia. El reencuentro no fue con palabras, sino con un silencio de 5 años. Jaime, con su traje caro, se sintió ridículo.
un actor de una comedia burguesa ante la realidad cruda de ella. «Jaime», dijo Elena, su voz más profunda, «gracias por venir. Sabía que el hombre que conocí en ese sótano no había desaparecido del todo. Pude haberlo hecho, Elena. Lo hice en la Avenida de la Constitución». Ella negó la cabeza. «No hablemos de eso. Tu silencio nos salvó de la BPS. Ahora, tu ayuda debe salvarnos de la historia. Tienes que ver lo que he encontrado». Elena lo condujo a un pequeño sótano maloliente de la casa. Ahí, apilados en cajas de madera tratadas para resistir la humedad del mar, no había oro ni armas, sino el tesoro más peligroso de todos: papel. «Este es el archivo del Olivo», reveló Elena con un tono reverencial. «Lo que el teniente coronel, mi padre, me pidió que encontrara. Es el registro de las purgas de 1937 y, más importante, el diario de un líder republicano que tuvo la desdicha de trabajar con gente de Sevilla que juró lealtad a la República para luego traicionarla antes del alzamiento». Elena sacó un diario encuadernado en cuero desgastado, lo abrió y señaló una página con un nombre escrito en tinta sepia. «Lee esto, Jaime». Jaime se acercó a la luz débil de un quinqué. La letra cursiva y elegante de los años 30 narraba una reunión secreta en Sevilla, en marzo de 1936. Detallaba un complot de espionaje para desviar suministros republicanos y sabotear la movilización en el sur, dirigido por 3 figuras clave: un general, un obispo y un notario. Jaime leyó el nombre del notario. El aire se le escapó de los pulmones. No era su padre, don Fernando. Era su tío, don Ricardo, el poderoso abogado que lo había salvado de la BPS y el arquitecto de su carrera, y que ahora era el socio principal de la firma. El diario detallaba cómo don Ricardo había usado su posición para filtrar información vital que condujo a la masacre de una unidad de la que formaba parte el padre de Elena. Pero la revelación más terrible aún estaba por llegar. Elena sacó una carta aparte. «Y esto», dijo Elena, con voz tensa, «es la prueba de que el general involucrado y don Ricardo no actuaron solos en la financiación de las purgas. También lo hizo una familia terrateniente de Jerez, una de las beneficiarias directas de las tierras incautadas por el régimen en la posguerra». Jaime sintió un frío que no era de las marismas. ¡Qué familia! Los Fuentes, los padres de Inés. El mundo de Jaime se hizo trizas en ese sótano. Su vida entera, su éxito, su matrimonio, todo era una fachada construida sobre el mismo cimiento de traición histórica que había destruido la vida de Elena y la había exiliado. Había elegido el sistema, y el sistema estaba directamente implicado en el asesinato político de su amor y la ruina de su país. «Este archivo», dijo Elena, guardando los documentos, «es la verdad. No es solo un ajuste de cuentas con el pasado. Es la única arma que tenemos para desmantelar el poder actual de Sevilla, que sigue sustentado por esta mentira. Y tú, Jaime, ahora que lo sabes, eres parte de ello». Jaime miró a la oscuridad fuera de la ventana. El estuario, donde el río se besaba con el mar, no era un lugar de encuentro romántico, sino un tribunal de la historia. Había venido buscando un reencuentro amoroso y había encontrado una carga mortal. «¿Qué quieres que haga con esto, Elena?», preguntó Jaime, su voz ronca por el impacto. «Necesito que uses el sistema que te ha dado la espalda para destruirlo. Eres el único que puede sacarlo de España y exponerlo. Y luego, Jaime, tienes que elegir: tu vida de mentira con Inés o la verdad a mi lado, en el exilio». Jaime regresó a Sevilla como un espía infiltrado en su propia vida. El peso del archivo del Olivo, aunque físicamente a salvo en la casa de Elena en Huelva, era una carga psíquica que amenazaba con aplastarlo. El hombre que había llegado a la marisma buscando redención romántica, regresaba con la misión de traicionar a su familia política y a su mentor, don Ricardo.
La elección estaba clara. Debía ayudar a Elena a sacar los documentos de España. El destino, Londres, un refugio seguro para los disidentes y el lugar donde la prensa extranjera aún tenía la libertad de publicar verdades inconvenientes sobre el régimen. El problema era la logística. Sacar una cantidad significativa de documentos históricos y sensibles sin que los contactos de don Ricardo o el inspector Ruiz se dieran cuenta requería de la misma meticulosidad burocrática que Jaime había usado para ascender. La coartada perfecta. Jaime utilizó su posición en el bufete para crear una operación de distracción. La excusa sería un viaje urgente a Ginebra para la apertura de una cuenta offshore para un cliente ficticio, un asunto que su tío no se atrevería a preguntar demasiado, dado que implicaba finanzas internacionales y evasión fiscal. Tío Ricardo, le explicó Jaime con la frialdad de un tiburón de los negocios. Necesitamos crear una estructura legal compleja en Suiza para el nuevo proyecto de la Costa del Sol. El archivo debe viajar como documentación corporativa confidencial. Es la única manera de evitar las aduanas con el volumen que manejamos. Don Ricardo, obsesionado con la discreción financiera, mordió el anzuelo. No podía imaginar que los documentos corporativos eran en realidad el diario de un republicano. El plan de fuga y la despedida. La ejecución fue milimétrica. Jaime se aseguró de que los documentos se mezclaran con carpetas oficiales del bufete, con membretes y sellos. Utilizó su conocimiento de las leyes de exportación de capitales para asegurar un paso aduanero suave, un privilegio reservado a los que movían grandes sumas de dinero en beneficio del régimen. Antes de su viaje, tuvo un último encuentro con Elena en Huelva. La atmósfera no era de despedida, sino de pacto. El plan es este, le dijo Jaime, extendiendo un mapa del sur de Portugal y las Islas Canarias. Yo viajo a Ginebra con los documentos en un maletín diplomático. De allí sigo a Londres. Tú, una vez que yo esté fuera de España, usas tu pasaporte y tus contactos de Extremadura para llegar a la frontera portuguesa y volar a Lisboa. Desde Lisboa, viajarás directamente a reunirte conmigo en Londres. Jaime se encontró con Elena en una cafetería discreta cerca de la embajada británica. La reunión, tras la tensión del viaje y la revelación de la carta, fue sobria. El amor seguía allí, una corriente subterránea profunda, pero la urgencia de la misión lo dominaba. Elena había llegado a salvo a Londres. Había viajado con un pasaporte falso y la ayuda de antiguas camaradas de su padre. Al ver a Jaime, sus ojos no brillaron con el romanticismo, sino con el respeto de una camarada. ¿Viste la carta?, preguntó Elena, apenas tomando el té. Sí, la verdad sobre don Ricardo, asintió Jaime. Él protegió la imagen de mi abuelo, no su propia maldad. Me hizo pensar. Yo también encubrí una verdad para proteger mi comodidad. Esa es la diferencia, Jaime. Tú lo sabes y elegiste cambiar. Don Ricardo, aunque atrapado, ha permitido que esa mentira siga alimentando la injusticia durante décadas. El archivo debe ser publicado. Durante las semanas siguientes, Jaime y Elena se sumergieron en el exilio y el activismo. Se dedicaron a autentificar y traducir el archivo del Olivo. El conocimiento legal y burocrático de Jaime se combinó con la red de contactos políticos de Elena. Trabajaban día y noche en un apartamento prestado en el barrio de Notting Hill, un mundo de distancia de los patios de Azahar de Sevilla. La culminación de sus esfuerzos llegó en la primavera de 1972. El prestigioso diario británico The Times y una revista académica francesa publicaron simultáneamente extractos del archivo del Olivo. La noticia de que la élite sevillana había conspirado antes del alzamiento, junto con la evidencia de la corrupción y el desvío de fondos republicanos por parte de figuras ahora veneradas, causó un escándalo internacional. El eco en España fue atronador. El gobierno civil de Sevilla negó la veracidad de los documentos, tachándolos de propaganda comunista internacional. Sin embargo, el daño estaba hecho. La reputación de varias familias poderosas, incluida la de los Fuentes, familia de Inés, y sobre todo la del respetado linaje del notariado que representaba don Ricardo, quedó irrevocablemente dañada. El sistema había recibido un golpe directo en su cimiento moral. Jaime, el hijo pródigo que había huido con los documentos,
fue declarado enemigo del Estado y su nombre fue borrado de los registros del bufete. Su elección había sido definitiva. La ruptura y el compromiso. Jaime y Elena vivieron como pareja en el exilio por los siguientes años. Se amaron con la madurez y la intensidad de dos personas que habían sacrificado todo por la verdad. Habían construido un hogar no sobre la pasión juvenil, sino sobre una causa compartida. Él, el ex abogado, trabajaba como traductor y asesor, usando su mente para combatir al régimen desde la distancia. Ella se convirtió en una reconocida historiadora de la memoria, viajando por Europa y América Latina. En 1975, con la muerte de Franco y el inicio de la transición, Jaime y Elena sintieron la tentación de volver, pero el retorno no era fácil. Sus nombres seguían asociados a una bomba de tiempo. Además, el nuevo clima político, aunque más libre, seguía exigiendo el silencio sobre las peores heridas de la guerra. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión que definió el resto de sus vidas. «Jaime», le dijo un día, mientras miraban el Támesis, «hemos ganado una batalla, pero la guerra de la verdad continúa. No podemos volver a la España que está tratando de olvidar. Mi lugar ahora está en la Universidad de México, donde puedo seguir investigando sin censura y ayudar a otros exiliados». Jaime se encontró con Elena en una cafetería discreta cerca de la embajada británica. La reunión, tras la tensión del viaje y la revelación de la carta, fue sobria. El amor seguía allí, una corriente subterránea profunda, pero la urgencia de la misión lo dominaba. Elena había llegado a salvo a Londres. Había viajado con un pasaporte falso y la ayuda de antiguas camaradas de su padre. Al ver a Jaime, sus ojos no brillaron con el romanticismo, sino con el respeto de una camarada. «¿Viste la carta?», preguntó Elena, apenas tomando el té. «Sí, la verdad sobre don Ricardo», asintió Jaime. «Él protegió la imagen de mi abuelo, no su propia maldad. Me hizo pensar. Yo también encubrí una verdad para proteger mi comodidad. Esa es la diferencia, Jaime. Tú lo sabes y elegiste cambiar. Don Ricardo, aunque atrapado, ha permitido que esa mentira siga alimentando la injusticia durante décadas. El archivo debe ser publicado». Durante las semanas siguientes, Jaime y Elena se sumergieron en el exilio y el activismo. Se dedicaron a autentificar y traducir el archivo del Olivo. El conocimiento legal y burocrático de Jaime se combinó con la red de contactos políticos de Elena. Trabajaban día y noche en un apartamento prestado en el barrio de Notting Hill, un mundo de distancia de los patios de Azahar de Sevilla. La culminación de sus esfuerzos llegó en la primavera de 1972. El prestigioso diario británico The Times y una revista académica francesa publicaron simultáneamente extractos del archivo del Olivo. La noticia de que la élite sevillana había conspirado antes del alzamiento, junto con la evidencia de la corrupción y el desvío de fondos republicanos por parte de figuras ahora veneradas, causó un escándalo internacional. El eco en España fue atronador. El gobierno civil de Sevilla negó la veracidad de los documentos, tachándolos de propaganda comunista internacional. Sin embargo, el daño estaba hecho. La reputación de varias familias poderosas, incluida la de los Fuentes, familia de Inés, y sobre todo la del respetado linaje del notariado que representaba don Ricardo, quedó irrevocablemente dañada. El sistema había recibido un golpe directo en su cimiento moral. Jaime, el hijo pródigo que había huido con los documentos, fue declarado enemigo del Estado, y su nombre fue borrado de los registros del bufete. Su elección había sido definitiva. La ruptura y el compromiso. Jaime y Elena vivieron como pareja en el exilio por los siguientes años. Se amaron con la madurez y la intensidad de dos personas que habían sacrificado todo por la verdad. Habían construido un hogar no sobre la pasión juvenil, sino sobre una causa compartida. Él, el ex abogado, trabajaba como traductor y asesor, usando su mente para combatir al régimen desde la distancia. Ella se convirtió en una reconocida historiadora de la memoria, viajando por Europa y América Latina.
En 1975, con la muerte de Franco y el inicio de la transición, Jaime y Elena sintieron la tentación de volver, pero el retorno no era fácil. Sus nombres seguían asociados a una bomba de tiempo. Además, el nuevo clima político, aunque más libre, seguía exigiendo el silencio sobre las peores heridas de la guerra. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión que definió el resto de sus vidas. «Jaime», le dijo un día, mientras miraban el Támesis, «hemos ganado una batalla, pero la guerra de la verdad continúa. No podemos volver a la España que está tratando de olvidar. Mi lugar ahora está en la Universidad de México, donde puedo seguir investigando sin censura y ayudar a otros exiliados».